El yoga facial es una técnica que se basa en la ejercitación de los músculos del rostro y cuello con un efecto de tonificación que produce un lifting natural, mediante posturas que favorecen la irrigación sanguínea y la regeneración celular anti-aging. También se estimula la producción de colágeno y con todo ello el rejuvenecimiento de la piel. ¿Cuál es la función de nuestra piel? La piel es el órgano más grande del cuerpo, está muy vascularizada y sus funciones son absorber oxígeno y eliminar anhídrido carbónico y otras toxinas. Ayuda a mantener la temperatura corporal, elimina en la transpiración potasio, sodio, ácido láctico. Está compuesta por 3 capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis posee una capa que nos ayuda a protegernos de las bacterias. Más profundo está la dermis, donde se encuentran las glándulas sudoríparas y sebáceas, folículos capilares, vasos sanguíneos, músculos y nervios. Todo se mantiene unido por un tejido conectivo llamado colágeno. Con los ejercicios de yoga facial mantenemos su elasticidad y actuando también sobre la hipodermis, que almacena y distribuye agua y sustancias nutritivas. La piel se encuentra encima del músculo y el yoga facial tiene por objetivo tonificar y aumentar el volumen de los músculos, con lo que la piel se ve más redensificada. Los beneficios del yoga facial es activar la circulación sanguínea que nos alimenta y se oxigena la piel. Es uno de los más importantes beneficios del yoga facial. Colabora con la eliminación de impurezas, con lo que la piel se ve más luminosa. Su práctica redensifica la piel y aporta volumen muscular al rostro. Actúa sobre las líneas de expresión y las difumina, retardando la aparición de arrugas. Otro de los beneficios del yoga facial es que reaviva la mirada, combate el descoloramiento de los párpados y reduce las ojeras. Es increíble la detención que se acumula en el rostro, en el entrecejo, frente, ojos, mandíbula y cuello, que pueden llegar a producir dolor en la articulación temporomandibular e incluso cefaleas por tensión. El yoga facial te ayuda a liberarla. Es un método que una vez lo has aprendido, lo puedes practicar tú solo y te va a resultar súper económico y eficaz. No contiene ingredientes tóxicos o parafinas. Tampoco paraliza la musculatura como el botox, que se resta expresividad, ni se utilizan agujas. El yoga facial es 100% natural y solo necesitas tus manos. Te aportará más expresividad, un look jovial y mayor confianza en ti misma. Cuando nos vemos mejor, también nos sentimos mejor y nos comunicamos con más seguridad. ¿Cuándo se recomienda su práctica? La práctica de los ejercicios faciales dan la sensación de un lifting, por lo que al despertarse por la mañana ayudará a que la musculatura se ponga en marcha, activará la microcirculación y nos veremos con buena cara, mientras que si los realizamos por la noche al llegar a casa, estos ayudarán a relajar las tensiones acumuladas y a mejorar el descanso.